Vamos a hacer el problemita 11, ¿ya? Cópiele por ahí el problemita 11 y cuando tenga listo o disponible ya para trabajar, levanta la manito, ¿ya?
Ya, vamos a resolver el problemita. Verán, tenemos una superficie no conductora grande y plana, es decir, es un aislante, ¿no es cierto? Tiene una densidad uniforme de carga sigma. Entonces, bueno, el cuerpito está en dos dimensiones, ¿no es cierto? Es una plancha, así que esto sería una densidad superficial mayor que cero, me dice, entonces sabemos que la carga será positiva. En el centro de la lámina se ha hecho un pequeño orificio circular de radio R mayúscula. Desprecia las líneas de campo curvas alrededor de todos los bordes y calcula el campo eléctrico en el punto P a una distancia z del centro del edificio a lo largo de su eje. ¿Ya? ¿Por qué me dice que desprecie? ¿Por qué me dice que desprecie las líneas de campo curvas alrededor de todos los bordes? ¿Alguien? Puede ser porque no hay una dirección, una misma dirección. Ya, exactamente. Es para que el campo no sea, no sea uniforme, ¿no es cierto? Es decir, si es que yo considero estas líneas de curvas de acá, ya no tendría un campo eléctrico uniforme y por lo tanto ya no podría utilizar Gauss, ¿no es cierto? Que es lo que me va a servir mucho acá. ¿Sí? Así que estas líneas las despreciamos, no hay. Y entonces, ¿qué líneas hay? Pues ya sabe usted, solamente tendríamos nuestras liñitas paralelas, ¿no es cierto? Equidistantes, es decir, un campo eléctrico uniforme. Para eso se refiere, ¿ya? Listo. Obviamente, pues tampoco hay que considerar las líneas curvas que tendríamos acá, ¿no es cierto? Hay que despreciar esas cantidades. Para hacer esa suposición, pues la placa debería ser grande, ¿cierto? ¿Sí? Una placa grande y plana, justamente lo que nos dice. Y el agujero debería ser pequeño, ¿sí? Entonces, podemos despreciar esto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a resolver este problemita? Resulta que esta placa, pues, sí es un poquito compleja, ¿no es cierto? Calcular su campo eléctrico. ¿Ya? Pero lo que vamos a hacer acá es otra vez rellenar, ¿sí? Le vamos a rellenar nuevamente con ese pedacito de placa que sacar, ¿sí? Entonces, yo que tendría por aquí, ya tendría una placa sólida, ¿no es cierto? ¿Cuál es la ventaja de rellenar? Que si es que yo la relleno, puedo calcular fácilmente el campo eléctrico debido a toda esta placa, ¿sí? Y observe que el campo eléctrico debido a toda esta placa también le puedo plantear cómo, mediante un principio de superposición, ¿no es cierto? De la suma de dos campos eléctricos. ¿Qué campos eléctricos nomás serían? Pues obviamente de la perforación, ¿sí? Y de la plaquita que queda después de la perforación, es decir, yo tendría la suma de dos campos eléctricos. La suma de estos dos campos eléctricos que me van a dar el campo eléctrico de la placa. ¿Sí está entendido hasta aquí? ¿Sí o no? Sí, Sí, verán. Nuevamente, lo que vamos a hacer, ya le vamos a resolver, ¿no? Lo que yo voy a hacer acá es ponerle otra vez la placa, la que la sacamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces ya tengo una placa sólida. Y esta placa sólida estaría formado por dos cuerpos, ¿no es cierto? ¿Qué cuerpo serían? El cuerpo que tiene la perforación, a este le vamos a llamar cuerpito 1, que le estoy poniendo acá. ¿Sí? Pongámosle con otro color que se note mejor. Sería un cuerpito 1, ¿sí? ¿Y qué otro cuerpito más? El cuerpito 2, que es justamente la perforación, ¿no es cierto? La que se hizo la perforación y la sacamos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué le vuelvo a poner todo nuevamente? Porque ahora pues ya tengo una sola placa y el campo eléctrico de una placa sí lo puedo calcular. Así que vamos a plantearle de esta forma, verán. El campo eléctrico en el punto P, ¿sí? Va a ser igual a qué cosa? Va a ser igual a la suma del campo eléctrico que produce la placa 1 más el campo eléctrico que produce la placa 2, ¿sí? Listo. El campo eléctrico que produce la placa 1, no sé, eso justo me pide el problema, ¿cierto? El campo eléctrico que produce la placa 2, es decir, esta de acá. ¿Puedo calcular el campo eléctrico que produce esta placa?
Este sí lo puedo y de hecho ya lo hicimos en un problema anterior, ¿no es cierto? Ya, listo. La suma de las dos, ¿qué me da? Me da el campo eléctrico de toda esta placa. ¿Puedo calcular el campo eléctrico de toda esta placa? Sí puedo, ¿no es cierto? Ya vimos con la ley de Gauss. Y entonces lo único que tendría que hacer es despejar el campo eléctrico que produce la placa 1. Y eso es lo que me pide justamente el problema. ¿Sí estamos de acuerdo todos? Sí, Sí, Sí. ya. Listo. Entonces, vamos a ir completando, ¿no es cierto? Vamos a completar. ¿Qué nomás necesitamos por aquí? Primero pongámosle un sistema de coordenadas porque yo planteé esto vectorialmente, ¿no es cierto? Entonces, aquí le pongo X, hacia arriba le pongo Y, y en profundidad Z. Ya, entonces, observe que los campos eléctricos estarían simplemente a lo largo del eje Y, ¿no es cierto? Necesito el campo eléctrico que hace la plaquita. Veamos. El campo eléctrico de toda la placa. Habíamos visto ya en la clase anterior, ¿no es cierto? Poníamos una superficie gaussiana que podría ser un cilindro. Y el campo eléctrico de un aislante con densidad uniforme de carga era densidad superficial sobre 2 epsilon sub 0. ¿Ya? Eso ya lo vimos, ¿no? En clase vimos. Listo. Ahora, para ponerle como vector, lo único que me hace falta asignar la dirección. Ya sabe usted que son líneas paralelas, ¿no es cierto? En este caso están saliendo de la placa. Y en el punto P estarían hacia arriba. Sí, ya sabe que también tengo líneas hacia abajo, ¿no? Pero estoy analizando solamente en P. ¿Ya? ¿Qué más me hace falta? Me hace falta el campo eléctrico de la placa 2. Es de este campo, ¿no? Voy a buscarle por aquí. Ya le hemos dejado planteado en una clase anterior, verá. Justo ya hicimos esto. Llegamos hasta aquí, ¿no es cierto? El de la plaquita. Y yo le dije hay que resolver esto. Le voy a copiar otra vez, ¿ya? Ahí está. Esta vez sería nuestro campo eléctrico a lo largo del eje Y. ¿Sí? Ya debí haber resuelto esta integral, ¿no es cierto? ¿Alguien que me diga cuánto le salió ya? Se hemos dejado planteada la semana anterior. Sale 2 sigma pi que multiplica 1 menos x dividido por la raíz del radio al cuadrado más x al cuadrado. A ver, ¿me puede repetir otra vez? Sale 2k sigma pi que ¿Ya? multiplica a 1, entre paréntesis todo, 1 menos x sobre, Sobre solo la x, el 1 queda 1 y luego es menos y x, solo la x sobre la raíz de r al cuadrado más x. X sobre la La raíz de... raíz r cuadrado más x al cuadrado. Así está, ¿no es cierto? Ajá, pero el paréntesis y 1 menos eso. Ah, ya. Así, sí está. Ya. Listo, muchas gracias. Ya, a eso debimos haber llegado, ¿no es cierto? Haciendo esta integral. Ahora, vamos a trabajar ya aquí en el contexto del problemita, ¿no es cierto? ¿Cuál es el contexto de nuestro problema? Observe que ahora la distancia aquí le pone z. En el otro problemita era la distancia x, ¿no es cierto? Así que hay que cambiarle nada más para adaptarle esta formulita. Así que en vez de x le voy a poner yo z nada más. Recuerde que esto pues no me cambia, ¿no es cierto? Era una constante. Esto era una constante, ya.
Listo. Observe que ya tengo entonces el campo eléctrico 2. Lo único que tengo que hacer es despejar el campo eléctrico en 1 y ya estaría, ¿no es cierto? Veamos. El campo eléctrico en 1 viene a ser igual a el campo eléctrico de la placa entera, ¿no es cierto? De su P, menos el campo eléctrico de 2. ¿Sí? Observe que yo estoy trabajando con los escalares a lo largo del eje Y. Por eso ya no estoy poniendo los vectores con la flechita, ¿cierto? Ya no va la notación vectorial porque ya estoy trabajando de forma escalar. ¿Ya? Veamos. E de 1 sería igual a E sub P de la placa, densidad superficial sobre 2 de epsilon sub 0. Menos E sub 2, ¿no es cierto? E sub 2 me dice que es 2 veces sigma pi. Y aquí yo le voy a hacer un cambio. La constante K, ¿sí? La constante K es 4 pi epsilon sub 0. ¿Ya? Esto que multiplica a 1 menos z sobre raíz de r al cuadrado más z al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué le hice el cambio? Pues para poderle operar, ¿no es cierto? Él tenía por aquí una constante k y él no tiene. Entonces, de alguna manera, haciendo este cambio sí podemos reducir más, ¿cierto? Ya, veamos que nomás se nos puede simplificar por ahí. El pi se va, ¿no es cierto? Aquí me quedaría un medio. Y operando todo esto, resolviendo, ¿qué me quedaría? Todo eso sería θ por z sobre 2 epsilon sub 0 por raíz de z al cuadrado más z al cuadrado por r al Exactamente. cuadrado más z al cuadrado. Sí, ¿no es cierto? Si usted se da cuenta, multiplica este término por 1, le da exactamente el que tenía acá, y entonces él se puede eliminar, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos un signo menos. Ahora acá me queda menos con menos, por ahí me va el más, y esto me queda densidad superficial sobre 2 epsilon sub 0, que multiplica a z sobre raíz de r al cuadrado más z al cuadrado. ¿Ya? Y le hemos resuelto. Ahí está. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Está todo claro? Ya, ahora verán. Resulta que este problemita lo puedo yo resolver de otra forma. También esta no es la única forma, ¿sí? Sino que yo la puedo resolver justamente es a partir de esta integral, ¿sí? Con esta integral yo puedo resolver ya este problema. A alguien que me diga cómo podría hacerlo entonces a partir de esta misma integral, obviamente cambiando ciertas cositas por ahí, ¿no? ¿Alguien que tenga alguna idea? Tal vez cambiando los límites de integración, Ya, ¿cuáles serían los límites ahora? que va desde R hasta el infinito. Exactamente. Ahora, a partir de esta misma integral se puede resolver este problema. ¿Y cómo lo resolvemos? Pues los límites de integración, ¿no es cierto? ¿Desde dónde hasta dónde iría este radio? Este radio comenzaría aquí, entonces el límite inferior sería R, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde sería nuestro límite superior? Obviamente esta es una placa muy grande, ¿sí? Así que yo puedo hacer que el
límite superior, ¿no es cierto?, sea un radio que tiende al infinito. ¿Sí? Entonces, usted tiene que evaluar esta expresión y debería salirle lo mismo, ¿ya? Así que vamos a tratar de hacer de esta segunda forma. Debería darme lo mismo. Si es que ahora le evalúo yo desde R hasta un R sub 2 que tienda al infinito, ¿cierto? El resultado de esta integral es de esta cantidad de acá, ¿no es cierto? Ya, ese es el resultado de la integral, ¿cierto? De ahí pues vamos a evaluarle con los límites, ¿no? Así que me quedaría, bueno, la constante k de una vez le hago el cambio, 1 sobre 4pi epsilon sub 0, que multiplica a 2pi, densidad superficial por z. Y aquí pues con este menos voy a cambiar yo los límites de integración, voy a comenzar evaluando este, ¿no? Me quedaría por aquí r sobre raíz de r al cuadrado más z al cuadrado. Menos, y de ahí ingreso el otro límite, ¿no es cierto? Sería el límite cuando R2 tiende al infinito de, aquí tendría R2 sobre raíz de R2 más z al cuadrado. Sí, ¿no es cierto? ¿Sí llegamos hasta ahí, sí o no? Sí. Sí, listo. Ahora, evalúa el límite, le queda infinito sobre infinito y eso es una indeterminación, ¿no es cierto? Hay que levantar la indeterminación. ¿Cómo levantamos esta indeterminación? Dividiendo por el mayor exponente, en este caso sería dividido por R sobre 4. Dividiendo para el de mayor exponente, ¿no es cierto? ¿No sería solo R nomás? R sub 2. Sí, pero Sí, ¿no es cierto? Entonces, para levantar la indeterminación, divido tanto el numerador como el denominador para la mayor potencia. Obvio, el de abajo está con una raíz, así que la mayor potencia sería R2. Divido R2 y a ellos también los divido para R2. Como ingresa por acá, ¿no? Ingresa ya la raíz. Esto sería R sub 2 al cuadrado, ¿no? R también es R sub 2. Listo. Una vez que hacemos esta división, podemos continuar, ¿no es cierto?
¿Cuánto me da por aquí evaluando todo esto? Profe, Sí. si hacemos eso nos queda -1. Toda la expresión -1. A lo que creo que el R2 no va ahí, no tendría que ser un Z. A ver, ¿en qué partecita? Después de que evaluamos la integral, no va R, va menos Z sobre raíz de R al cuadrado más Z al cuadrado. A ver. Déjeme verle bien, ¿ya? A ver. Pero el resultado de la integral sí está bien, ¿cierto? Solo que en vez No, de R. profe, ahí creo que está el error. Según yo, solo es 1 sobre la raíz de r al cuadrado más z al cuadrado. Ah, ya. A ver, veamos. Solo es esto, ¿no es cierto? 1. Entonces, al momento de evaluar, aquí me quedaría 1 y acá 1 también, ¿no es cierto? Ahí sí. Ahí sí. Ya, bueno. Ahí le hemos corregido. Entonces, si es que solamente tengo el 1 acá, al momento de evaluar aquí simplemente me quedaría 1 sobre el infinito y usted sabe que eso es 0, ¿no es cierto? No tengo aquí que estar trabajando con límites ni nada. Así que todo esto me da 0. ¿Sí? Entonces finalmente, ¿cuál es la expresión que me queda? Por aquí simplificamos el pi, simplificamos el 2 y esto me queda por acá como densidad superficial sobre 2 epsilon sub 0 que multiplica a, ingresemos el z para que nos quede igualito que en la otra expresión. Z sobre raíz de r al cuadrado más z al cuadrado. Ya, ahí sí está. Listo, entonces por ahí se nos ha ido una r en la integral, ¿ya? Muchas gracias por darse cuenta de eso. Listo, entonces vimos dos formas para resolver el mismo problemita, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora pues, si usted ya tiene este dato, lo más fácil es trabajar con Gauss, ¿no es cierto? Sí, pero si es que de todas maneras tiene que hacer esta integral, pues le hacemos de una vez esto, ¿no es cierto? Y no hay ningún problema por aquí. ¿Ya? ¿Alguna preguntita, alguna duda de este problema? No. Copien entonces el siguiente problemita. Este es similar, solo que por ahí hay que ver ciertas relaciones ya vectoriales. Así que copie este problemita y cuando tenga listo levanta la mano, ¿ya?
Levanta la manito, ¿no? Ya vaya acabando, por favor. Ya, bueno, vamos a resolverle, ¿ya? Tenemos un cilindro aislante sólido muy largo con radio R, tiene un agujero cilíndrico con radio A perforado a lo largo de toda su longitud. Entonces aquí tenemos una perforación, ¿no es cierto? Si le veríamos la perforación, pues estaría por acá, ¿sí? Todo esto tiene una perforación aquí, ¿ya? El eje del agujero está a una distancia B del eje del cilindro, que es lo que nos dice acá, y tiene una densidad volumétrica de carga uniforme ρ. Demuestre la magnitud y dirección de campo eléctrico E dentro del agujero y demuestre que E es uniforme en todo el agujero. Sí, entonces es decir, debemos demostrar que el campo eléctrico dentro de este agujero tiene la misma magnitud y dirección en cualquier punto, ¿cierto? Ya, ahora, antes de comenzar a resolver, me sirve conocer el campo eléctrico que genera un cilindro en su interior. Para ello, pues vamos a utilizar la ley de Gauss, ¿ya? Y vamos a verle simplemente esta carita del cilindro, nada más, ¿ya? No perder en cuenta con qué estamos trabajando.
Entonces, vamos a ver esta vista, ¿cierto? Lo que veríamos es esto, nada más, ¿sí? Y yo voy a calcular el campo eléctrico de este cilindro dentro del mismo, es decir, a partir de su centro a una distancia r, ¿sí? Y aquí pues lanzaría mi superficie gaussiana. ¿Qué superficie gaussiana escogería usted para el problema? ¿Un cilindro? Exactamente un cilindro concéntrico igual, ¿no es cierto? Entonces, lanzo yo por acá el cilindro. Esta sería nuestra superficie gaussiana. Obviamente lo que veríamos de la superficie gaussiana es esto, ¿no? Nuestra superficie gaussiana es un cilindro. Lo que veríamos, pues, con cierta perspectiva es esto. Y esta sería nuestra superficie gaussiana. También es un cilindro, no olvidar eso, ¿cierto? Ya, vamos a ver. La ley de Gauss nos dice que el flujo eléctrico, es decir, la integral de punto de A, es proporcional a la carga encerrada, ¿no es cierto? Y la igualdad la hacemos con la permitividad del vacío. ¿Sí? ¿Cómo está el campo eléctrico de un cilindro? Ya sabe usted, él debería estar radial hacia afuera, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y de qué área estaríamos hablando? ¿Cuál es el área aquí en esta superficie gaussiana? ¿Cuál será? ¿Un círculo? Ah, no. Es que es un cilindro, ¿no? lateral del cilindro. Exactamente. Sería la carita nada más, la cara lateral del cilindro, ¿no es cierto? Sí. Entonces, nosotros tenemos aquí las líneas de campo eléctrico que están saliendo. Sí, ¿y a través de qué superficie están saliendo? Es a través de la cara lateral del cilindro. Sí, estamos de acuerdo todos. Esa es el área con la cual trabajaríamos aquí. Entonces, voy a tomarle por aquí un diferencial de área y también tomaría un campo eléctrico para verificar nada más que son colineales, ¿cierto? Como si son, no hay ningún problema por acá. Entonces, veamos. Esto me quedaría nada más como E por A, ¿no es cierto? Ya sabe usted. Esto es igual a la carga encerrada sobre el seno sub 0. ¿Cuál es la carga que estamos encerrando? Me sirve por acá la densidad volumétrica de carga, ¿cierto? La densidad volumétrica de carga nos dice que es igual a la carga sobre el volumen. Así que esto sería la carga encerrada sobre el volumen encerrado también, ¿no es cierto? Porque es uniforme. ¿Ya? Ahora, la carga encerrada sería la densidad volumétrica por el volumen encerrado. ¿Cuál sería el volumen aquí? ¿Cuál es el volumen? Ya el área del círculo con la altura para el cilindro. Exactamente, sería pi por r al cuadrado, ¿no es cierto? Por la longitud del cilindro. Pongámosle L, ¿sí? Entonces, el cilindro, pues, en realidad se extiende, ¿no es cierto? Hacia atrás, eso no estamos viendo. ¿Y cuánto se extiende? Vamos a ponerle una longitud L, ¿sí? Verá que esto nuevamente es un cilindro. Por ahí con cierta perspectiva veríamos de esta forma, ¿no? Sí, entonces, el volumen sería pi por r al cuadrado, el área de la base por la altura, en este caso sería L. ¿Sí? Listo. ¿Qué área o con qué área estamos trabajando? Es nuevamente el área lateral, esta de acá, ¿no es cierto? Esta que le voy a marcar yo. Esta sería el área lateral, ¿sí? ¿Por qué? Porque las líneas de campo eléctrico estarían atravesando esta superficie. Esta superficie de acá, que son las tapitas del cilindro, no lo atraviesan, ¿no? Porque ahí está el vector área y el campo perpendicular.
Así que el área aquí sería 2pi por r por L, ¿cierto? Sería el perímetro que tengo yo aquí por la longitud. De me sale esta área, ¿no es cierto? Ya. Listo. Lo que vamos a hacer entonces es reemplazar esto en la fórmula, ¿no? La magnitud de campo eléctrico que multiplica el área. Esto ha sido 2pi RL. Ha sido igual a la carga encerrada, densidad volumétrica de carga, pi r al cuadrado L, sobre la permitividad al vacío. Finalmente, la magnitud de campo eléctrico me queda con, por aquí puedo simplificar un pi, se me va la L, ¿no es cierto? Se me va una R por acá. Y esto ha sido nada más que densidad volumétrica sobre 2 veces la permitividad en el vacío. Ya. Obviamente que multiplica por ahí a un R, ¿no? Listo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no le ha quedado claro? Sí, estamos todos. Ahora, la magnitud está acá, ¿no es cierto? Para este problemita me va a servir el vector, pero el campo eléctrico como un vector. ¿Y cómo le vamos a hacer un vector? Solamente le vamos a dar dirección a este vector R. Verá que ya le puse una flechita. Y por lo tanto, pues aquí para hacer el campo eléctrico como vector, solamente le ponemos el vector a R, nada más. Porque sabe usted que el campo eléctrico estaría en este punto radial hacia afuera, ¿cierto? Sí. Listo, entonces, la magnitud de campo eléctrico a lo largo de esta superficie es esto de acá. ¿Sí? Y el vector campo eléctrico en este punto depende de este vector R nada más. Estaría de esta forma. ¿Sí? Esto es lo que me va a hacer falta para resolver el problema. Listo, yo le voy a poner por ahí porque ya vamos a utilizar esta fórmula nada más. ¿Ya? Listo, no hay preguntas, no hay dudas. Entonces resolvemos ya el otro, ¿ya? El problema. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver por aquí? Vamos a ver que ya tenemos una perforación, ¿no es cierto? Y hay que demostrar que el campo eléctrico dentro de esta perforación tiene igual magnitud en cualquier punto, independiente del punto donde yo quiera calcularlo. Ya, para ello, vamos otra vez a verle desde la base del cilindro nada más. Y aquí vamos a hacerle la perforación. Ahora sí estamos con nuestra perforación. ¿Ya? Listo. Es importante identificar este vector B o esta distancia B a la cual está hecha la perforación. ¿Sí? Listo. ¿Qué haría usted para calcular el campo eléctrico en algún punto dentro de esta perforación? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Nadie? Lo tendré que rellenar ¿Ya para qué? para trabajar solo como una sola. Luego rellenar. Exactamente. Es como el ejercicio anterior, ¿no es cierto? O sea, si ahí está un hueco, un orificio, si le relleno otra vez, ya tengo el cuerpo sólido y del campo eléctrico de él, sí lo puedo calcular, ¿no es cierto? Entonces,
Otra vez vamos a aplicar aquí un principio de superposición, ¿no es cierto? Y la idea nuevamente es traer la perforación acá, es decir, vamos nuevamente a ponerle esta perforación que la sacamos, ¿sí? Vamos a ponerle otra vez, a este le vamos a llamar el cuerpo 2, ¿sí? El cuerpo que queda después de la perforación, que es del cual tengo que calcular yo el campo eléctrico dentro de la perforación, es 1, ¿sí? Listo, ahora verá, lo que yo voy a hacer aquí es escoger un punto cualquiera dentro de 2 y calcular su campo eléctrico. Y obviamente pues deberían darme por ahí algunas relaciones que sean independientes de la posición en donde se encuentra este punto que yo estoy escogiendo. ¿Sí? Es decir, voy a escoger en un punto arbitrario aquí y voy a calcular el campo eléctrico en este punto. ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico en este punto se debería a ¿qué nomás? ¿No? Sería este punto y sumado la superficie, la 1 y la 2. Exactamente, el campo eléctrico en este punto sería la suma del campo eléctrico en 1 más el campo eléctrico en 2, ¿no es cierto? Entonces, como yo aquí tengo ya una notación vectorial, la vamos a utilizar. Vamos a identificar estos vectores de. Entonces, verán, el campo eléctrico debido a la perforación 1 o debido al cuerpo 1, que es lo que yo tengo acá, exactamente no conozco, eso es lo que tengo que encontrar. ¿Sí? El campo eléctrico debido a 2, él sí lo puedo encontrar, ¿no es cierto? Pero observe que yo debo definir aquí una distancia respecto al centro, puesto que la formulita que tenemos acá depende de esta distancia, ¿cierto? Así que aquí vamos a ponerle otro vector. Pongámosle a este como mi vector A, ¿sí? Y de una vez le vamos poniendo a B como vector también. Tendríamos el vector B, el vector A. Listo. Por aquí yo puedo definir también un vector R, que va desde el centro hasta A. ¿Sí? Entonces, le voy a plantear aquí. Tendríamos que el campo eléctrico en este punto P sería la suma de qué campos eléctricos nomás. Sería el campo eléctrico que hace 1, ¿no es cierto? Más el campo eléctrico que hace 2. En este caso, el campo eléctrico que hace 2 sí lo puedo calcular, porque observe usted, es un cilindro nada más, ¿no es cierto? ¿Ya? El campo eléctrico que hace 1, que es el cuerpo con la perforación, ese otra vez no lo conozco. Y campo eléctrico total, ¿no es cierto? En este punto sí lo puedo calcular porque obsérvese que yo ya tengo otra vez un cilindro sólido acá y el sí lo puedo calcular también, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el campo eléctrico E? El total sería de este cilindro, ¿no es cierto? A esta posición. Y simplemente sería, como ya tenemos acá la formulita, sería densidad volumétrica sobre 2 de epsilon sub 0 que multiplica a nuestro vector E. ¿Sí? Puedo calcular el campo eléctrico 2. Igual me sirve la misma formulita, ¿no? Para calcular el campo eléctrico de esta perforación en este punto. Sería densidad volumétrica sobre 2 de epsilon sub 0 que multiplica el vector A, es ahora cierto. ¿Sí? Y finalmente planteamos la ecuación vectorial por ahí. Me quedaría que E sub 1 es lo que tengo que encontrar. Es E menos E sub 2. E en este caso es densidad volumétrica de carga sobre 2 de epsilon sub 0 por el vector E. Menos E sub 2 es densidad volumétrica de carga sobre 2 de epsilon sub 0, el vector A. Por aquí pues
yo puedo sacar como factor común este término y me quedaría R menos A. ¿Ya? Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algo que no le haya quedado claro. Profe, una pregunta. Sí, Como es un cilindro aislante, no, por eso no importa que la superficie gaussiana sea menor que el cilindro o mayor que el cilindro. claro, no importa, porque imagínese si fuera conductora, ya sabe usted, las cargas se van hacia adentro, hacia afuera, perdón, o a las superficies, y el campo eléctrico sería cero. Entonces, en este caso, si fuera una esfera conductora, la respuesta fuera cero siempre, ¿cierto? Gracias, profe. Ya, listo. Ahora verán, me queda finalmente el vector R menos el vector A. Yo voy a trabajar aquí con una composición de vectores, ¿no es cierto? Véale ahí. Observe que el vector B y el vector A está uno a continuación del otro. Y la suma vendría a ser el vector R. Así que yo puedo establecer esta relación de aquí. El vector B más el vector A ha sido igual al vector R. ¿Sí? Y aquí, ¿qué tengo yo? La resta de R menos A. Así que voy a justamente obtener este término aquí. Esto es R menos A. En el lado izquierdo, ¿quién me queda? El vector B. Así que toda esta expresión ha sido simplemente el vector B. Y me queda finalmente que el campo eléctrico debido a 2 ha sido simplemente esta expresión. ¿Sí? Y ya está. Hemos demostrado que el campo eléctrico en cualquier punto es uniforme, ¿sí o no? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque observe que no depende del vector A, ¿no es cierto? Entonces, si yo calculo en este punto de acá, este sería mi nuevo vector A, y la respuesta me dice que es independiente del vector A, así que yo puedo decir tranquilamente que el campo eléctrico a lo largo de cualquier punto, ¿no es cierto?, en esta perforación se calculará siempre de esta forma, ¿sí? Y con esto demuestro que es uniforme. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, ¿no? ¿Y qué puede explicar de nuevo lo último de la carga en grado 2? Ah, ya, verán. Sucede que... A ver, yo estoy No es poniendo mal. Sí, ¿no es cierto? Es E sub 1, es de aquí, no es de sub 2. Es de E sub 1 que es de la perforación, ¿no es cierto? Ahí está. O sea, de la placa del cilindro con su perforación. Ahí está. Sí, entonces, verá, lo que habíamos dicho es que esto finalmente depende del vector B y no depende del vector A, ¿cierto? Entonces, al no depender del vector A, yo podría calcular el campo eléctrico en cualquier punto de aquí y la expresión siempre sería la misma. Con eso entonces estoy demostrando que el campo eléctrico dentro de dentro de esta perforación, en cualquier puntito, tiene siempre la misma magnitud y dirección. Sí, porque es independiente del vector A. Sí, Inge, ya entendí. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra preguntita, no? Listo, vamos a hacer el problemita 5. Ya sabe que, bueno, por ahí nos tomamos un receso de unos 10 minutitos para que vaya al baño, tome agua ya. Y al volver, pues ya tiene que estar listo para resolver el problemita. ¿Sí? Nos vemos en 10 minutitos. Bueno, vamos a resolver este problemita. ¿Ya? Nos dice que dos cargas puntuales están separadas 0,1 metros. El punto A está a la mitad de la distancia entre ellas. El punto B
está a 0,08 metros de Q sub 1 y 0,06 metros de Q sub 2. Determine el potencial eléctrico en el punto A, el potencial eléctrico en el punto B y el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre una carga de 2,5 nanocoulombs que viaja del punto A al punto B. Listo, vamos a calcular entonces el potencial eléctrico en el punto A. ¿Sí? Nosotros tenemos aquí solamente cargas puntuales, así que el potencial eléctrico vendría dado por... Vamos a ver. El potencial eléctrico en A. ¿Sí? Vendría dado por el potencial eléctrico de 1 en A y de 2 en A, ¿no es cierto? El potencial eléctrico de 1 a es constante, la carga 1 sobre la distancia 1. De potencial 2 es la constante, la carga 2 y la distancia 2. R1 entonces es de esto, ¿cierto? R2 es de esto de acá. Esto es la constante. Le voy a sacar como factor común. Sería 9 por 10 a la 9. Y de ahí voy a poner la carga 1, que es 2,4, ¿no es cierto? Nanos. ¿Cuál es el prefijo del nano? Por 10 a la menos 9. Por 10 a la menos 9. Gracias. Sobre la distancia, ¿no? Es 0,05. Ya me quedaría más. Aquí va la carga 2 y es menos 6,5 por 10 a la menos 9. Y la distancia es 0,05. ¿Cuánto me da el potencial eléctrico en A? Menos 738. Menos 738 voltios. Ya, la unidad era el voltio, ¿cierto? Sí. Listo. De igual manera vamos a calcular el potencial eléctrico en el punto B. El potencial eléctrico en el punto B vendría a ser igual a, nuevamente, la constante, la carga 1 sobre una distancia 1 más la constante, la carga 2 sobre una distancia 2. R sub 1B y R sub 2B vamos a ponerles ya para no confundirles. Entonces en el gráfico aquí vendría a ser, este sería R sub 1B y este sería R sub 2B. ¿Sí? De igual manera reemplazamos valores y me dicta cuánto sale el potencial eléctrico en el punto B. Menos 705. Menos 705 voltios. Ya. Tenemos el potencial eléctrico en el punto A, en el punto B. Listo. Ahora, el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre una carga de 2,5 nanocoulombs que viaje del punto B hasta el punto A. Entonces, nosotros tenemos una carguita en este punto y se mueve desde el punto B hasta el punto A. La trayectoria aquí no es importante porque ya vimos que al momento de hablar de trabajo de la fuerza electrostática, pues es una fuerza conservativa, así que la trayectoria no me interesa. Lo que sí me interesa es que va desde el punto A hasta el punto B. ¿Sí? Y es una carguita de 2 nanocoulombs. ¿Qué haríamos acá para este literal C? ¿Cómo lo resolvemos?
¿Algún compañero? Utilizaría la integral de línea del trabajo parametrizando los dos puntos. Ya, esa es una opción, ¿no es cierto? Se puede hacer. Otra opción, a lo mejor sí está un poquito complicado. ¿Por qué? Porque yo tendría por aquí dos cargas, ¿no es cierto? Entonces debería dejar el campo eléctrico en función de, bueno, estas dos cargas, ¿no es cierto? Tendría dos campos eléctricos o la suma, perdón, de estos dos campos eléctricos. Y ahí debería dejarle, como usted nos dijo, en algunos parámetros, ¿no es cierto? Para poder hacer la integral de línea. Esa es una alternativa. Otra alternativa. Utilizando la variación de energía potencial eléctrica. Exactamente, calculando la energía. Cuando yo pongo la carga de 2,5, calculando la energía potencial eléctrica en este punto y luego calculando la energía potencial eléctrica cuando esta carga está en este punto, ¿no es cierto? Y luego ver una diferencia por ahí. Esa es otra alternativa también. Solo que cuando yo trabajo con la energía potencial eléctrica debo ver combinaciones, ¿no es cierto? Esta carga con esta de acá, esta con la de acá. ¿Sí? Así que esa también sería otra alternativa. Sin embargo, yo no quiero hacer eso y quiero trabajar en función de lo que yo ya tengo. Así que obviamente sería en función del potencial eléctrico. ¿Sí? Yo puedo entonces calcular la variación de potencial eléctrico, que sería igual al potencial eléctrico en B menos el potencial eléctrico en A. Debe viendo cuánto sale. 33 voltios, ¿no? Sí, Sí, ¿no es cierto? Listo, sí. entonces, ya, gracias. Tengo una diferencia de potencial de 33 voltios en este punto. Ahora, ¿se acuerda usted qué relación tenía yo por ahí en cuanto al trabajo y la diferencia de potencial? Era esta de acá, ¿no es cierto? El trabajo de la fuerza eléctrica era igual a menos la variación de la energía potencial. Y recuerde que también le podíamos poner como menos el producto de la carga por la diferencia de potencial. ¿Sí? Obviamente utilizaré ahora esta fórmula porque sí tengo delta V. La carga también sí tengo. ¿Qué carga es? 2,5 nanocoulombs. ¿Sí? Así que yo puedo decir que esto ha sido menos la carga 2,5 por 10 a la menos 9 por la diferencia de potencial 33. ¿Cuánto ha sido el trabajo de la fuerza eléctrica? 8.25 por 10 a la 10. ¿Por 10 a la 10? Ah, no. Por 10 a la menos 8. Ya. Listo. Ahí está el trabajo de la fuerza eléctrica. ¿Sí? ¿Alguna preguntita, alguna duda hasta aquí? Ya. Bueno, por aquí hay un error, ¿no es cierto? ¿Cuál es el error? ¿Dónde cometí un error? ¿Cuál es el error, Va del punto B muchachos? al punto A. Exactamente. Exactamente, verán. La carga se mueve desde el punto B, ¿no es cierto?, hasta el punto A. ¿Sí? Entonces, obviamente, ¿cuál es el punto inicial? Es B. ¿Cuál es el punto final? Es A. Entonces, al momento de calcular la diferencia de potencial, yo esto le puse mal, ¿no es cierto? Sería el potencial final se movía hasta A. El potencial inicial se movía desde
B, ¿no es cierto? Entonces esto sería menos, el trabajo, todo esto sería menos, y aquí estaría nuestro signo más. Ya, ahí está. ¿Sí? Listo, observe que yo no tuve que estar calculando la energía potencial eléctrica, que nuevamente será con combinaciones, ¿no es cierto?, de cargas. La carga 1 con 2, 1 con 3, 2 con 3, y luego estar viendo cómo cambian las posiciones, ¿cierto? Primero teníamos que calcularla en B, luego teníamos que calcularla en A, y eso es complejo. En cambio, con el potencial eléctrico la cosa es mucho más fácil, porque solamente depende de las cargas fuentes nada más. Y la diferencia de potencial se relaciona muy fácilmente con la energía potencial eléctrica. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Sí está claro? Sí, Sí, ya. Vamos a hacer así mismo el problemita 7, ¿ya? Cuando esté listo, levanta la manito para resolver.
Ya, vamos a resolver este problemita y veamos. Una carga puntual Q1 se mantiene en posición estacionaria por medio de soportes aislados, entonces esta no se va a mover. Una segunda carga puntual de Q2 menos 7,8 y masa es proyectada hacia Q1 con una rapidez de 22 metros por segundo. Si se ignora la fuerza de la gravedad, determine la rapidez de Q2 cuando las partículas están a 0,4 metros una de la otra y ve la distancia que recorre Q2 antes de detenerse. Ya, veamos, déjeme ver, creo que en esa hojita de trabajo no se visualiza bien la masa. Voy a verle por aquí. Bueno, creo que hay un error aquí, no tenemos el dato de la masa. Simplemente vamos a dejarla en función de la masa m, ¿ya? Entonces pongámosle aquí, y masa m pongamos. Es proyectada hacia Q1. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer por acá? Obviamente, pues, las fuerzas, perdón, las cargas tienen signos iguales. Por lo tanto, aquí tienen una fuerza de repulsión. ¿Sí? Si es que Q1 está estacionario y yo lanzo a Q2, resulta que en algún punto pues se van a detener porque nuevamente la fuerza es de repulsión y por lo tanto el movimiento será retardado, ¿cierto? Y justamente me dice aquí la rapidez, la rapidez de Q2 cuando las partículas están a 0,4 metros una de la otra, es decir, está justo a la mitad del camino, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué podríamos hacer para resolver este problemita? ¿Cómo comenzamos a resolverlo? A partir de la segunda ley de Newton podría ser. Ya, esa es una alternativa, ¿no es cierto? Sí, pero ahora quiero yo trabajar con potencial eléctrico, energía potencial eléctrica y todo esto, ¿ya? Porque de alguna manera es más fácil, ¿cierto? ¿Algún otro aporte? Podría ser desde que fuerza es igual a la constante K por las cargas sobre la... Ya, y eso sería pues otra vez dinámica, ¿no es cierto? Como nos dijo el compañero, así que vamos a ver otra forma, ¿ya? Nosotros le lanzamos esta carguita, ¿sí? Y esta carguita pues experimenta una fuerza nuevamente resistiva y va a hacer que en algún punto pues se detenga o suceda algo, ¿no es cierto? Ya, en definitiva va a ir disminuyendo la velocidad o la rapidez, ¿sí? Ahora, este, ¿qué podemos hacer? Trabajar con dinámica, sí se puede, pero yo quiero trabajar con algo más fácil que es justamente el trabajo y energía, ¿sí? Así que vamos a ver. Sobre esta carga actúa solamente la fuerza eléctrica y esta es una fuerza conservativa, así que en este problemita la energía mecánica se va a conservar y eso es pues una ventaja, ¿no es cierto? Así que vamos a decir por acá que la sumatoria de trabajos externos es igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial gravitacional más la variación de energía potencial elástica más la variación de energía potencial eléctrica que es delta U más el calor. Sabemos que pues la variación de energía potencial gravitacional es cero, elástica es cero, calor es cero. ¿Sí? ¿Qué fuerzas externas están actuando aquí? Pues ninguna, ¿no es cierto? Esto también es cero.
Así que me queda que esto es 0, la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. ¿Sí? Como en el literal A me pide la rapidez cuando las partículas están en 0,4 metros una de la otra. ¿Sí? A lo mejor la energía cinética o la variación no es 0, ¿no es cierto? ¿Ya? Así que no le puedo hacer 0. Veamos, necesito yo calcular la energía potencial eléctrica, ¿sí? O la variación. La variación de energía potencial eléctrica es energía potencial eléctrica final menos inicial. ¿Cuál sería la final? En el literal A me dice cuando la partícula está a una distancia de 0,4 metros. Sí, es decir, esta ha recorrido casi la mitad del camino, ¿no es cierto? Entonces, obsérvese que este sería el instante inicial y este sería nuestro instante final, ¿sí? Así que yo voy a calcular la energía potencial final de nuestro sistema, ¿sí? Entonces, si ahora mi carguita 2 está acá, ¿cuál sería la energía potencial aquí? Sería simplemente la constante, el producto de las cargas sobre la distancia que los separa. En este punto la distancia que los separa es 0,4 metros. ¿Sí? Eso es lo que nos pide. Esa sería la energía potencial final, ¿no es cierto? ¿Cuál sería mi energía potencial inicial? Sería la constante, ¿sí? El producto de las cargas y la distancia que los separa. ¿Qué distancia los separaba al inicio? Al inicio estaban acá y la distancia es de 0,8 metros. ¿Sí? Así que esta diferencia me queda como la constante, el producto de las cargas, y aquí me quedaría 1 sobre 0,4 menos 1 sobre 0,8. ¿Sí? Le reemplazamos de esa forma para que usted no esté reemplazando cada valor en la final, la inicial. Se puede hacer de una vez, ¿no es cierto? ¿Cuánto me queda entonces? Delta 1. Hay que recordar que aquí reemplazamos con signos, ¿no es cierto? La energía potencial eléctrica. ¿Cuánto queda? 2.46 por 10 a la 11 joules. 2,46 por 10 a la 11. ¿Sí está bien? Sí le puso por acá el prefijo de micro, un por si acaso, micro coulomb. Micro también. Inge, Sí. a mí me quedó 0.25. Ah, sí, A mí sí, también. 0.25. Ya, Sí, pero sí, igual. 0,25. Listo, muchas gracias. 0,25 joules, así nada más. Ya. Listo. ¿No les quedó con un signo menos? ¿Así está bien? Ya. A ver. Listo. Por acá continuamos. Esto sería 0. Es igual a la variación de energía cinética. Esto es energía cinética final menos energía cinética inicial. Ya puse ahí variación de energía, ¿no es cierto? Más delta U es 0,25 joules. ¿Sí? ¿Cuál es la energía cinética inicial? Con la rapidez que la lanzamos, ¿cierto? ¿Y cuál sería la energía cinética final? Es justamente lo que no conocemos. Así que voy a reemplazar estos valores por acá.
La energía cinética final, 1/2 de la masa por la rapidez final al cuadrado, que no conozco, menos la energía cinética inicial es 1/2 de la masa por la rapidez inicial al cuadrado, y la inicial en este caso son 22 metros por segundo, más 0,25. ¿Sí? Como no conocemos el valor de la masa, pues hay que dejarla expresada en función de ella, ¿ya? Listo. Por aquí despejándole la rapidez, que es lo que me pide. Me quedaría esto como 22 al cuadrado menos 0,5 sobre la masa en raíz. ¿Ya? ¿Alguna preguntita, alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Sí está claro? Ya. Listo. De alguna manera, el trabajo y energía es más sencillo, ¿no es cierto?, que aplicar dinámica. ¿Ya? Ahí está. Este sería el literal A. ¿Ya? Vamos a ver el literal B. Ahora me dice la distancia que recorre Q sub 2 antes de detenerse. Entonces debo ver cuánto recorre, ¿no es cierto?, antes de detenerse. Vamos con lo mismo, el mismo planteamiento. Sería 0 es igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. ¿Sí? Vamos con la variación de energía potencial. Esto sería la energía potencial final menos la energía potencial inicial. ¿Sí? Lo inicial sí conocemos, ¿no es cierto? Ese no cambiaría. Así que otra vez le copio acá. Ahí está. Seguimos considerando que se lanza desde acá, ¿no es cierto? Solo que ahora quiero ver dónde se detiene. ¿Sí? ¿Cuál sería la energía potencial final? Eso sería la constante, el producto de las cargas, solo que la distancia entre ellos no la conozco, ¿cierto? Porque eso es justamente lo que debo determinar. Observe que esa distancia se mide respecto a Q sub 1, porque es la distancia entre las cargas. ¿Cierto? Entonces la distancia que recorrerá antes de detenerse es esta de acá. Mucho ojo, ¿no? Otra vez, lo que vamos a sacar por acá es simplemente a qué distancia se encuentran las cargas antes de detenerse. Pero el ejercicio me dice la distancia que recorre, es decir, me pregunta esto de acá, así que hay que estar pendientes al final, ¿cierto? Eso sería la energía potencial final, ¿sí? Veamos con la variación de energía cinética. Esto es energía cinética final menos la energía cinética inicial. La final, porque ahora se detiene, es 0. La inicial, otra vez, sí la conozco, ¿no es cierto? Y esto me quedaría como 0 es igual a la variación de energía cinética, ya sabemos que me queda menos la energía cinética inicial, más la variación de energía potencial. Esto sería la constante. Por aquí me quedaría el producto de Q sub 1, Q sub 2, y aquí me quedaría 1 sobre 0,8 más 1 sobre D.
aquí a lo mejor me conviene separarle, ¿no es cierto? De una vez. Ya. Me quedaría de esa forma. La energía cinética inicial es menos 1/2 de la masa por la rapidez, que sería 22 al cuadrado. ¿Cierto? Más el producto de la constante, el producto de las cargas sobre 0,8, que sí lo puedo calcular. Y lo único que tendría que despejar aquí es la distancia de, que otra vez me quedaría en función de la masa, porque eso no me da el problemita. ¿Ya? Hasta aquí algo que no he entendido, que le haya quedado alguna duda. Si está todo claro. Diana por ahí me ha preguntado del deber de una demostración. De eso no se preocupe, yo le voy a habilitar hasta este día miércoles para que le suba, ¿ya? No se preocupe de eso. ¿Alguna otra preguntita? No. Bueno, verá. Por ahí surgió la duda de algún compañero que estaba calculando el campo eléctrico de esas barras. Era un ejercicio de estas dos barras, ¿no? Una era con carga positiva, la otra era carga negativa. Solamente tenía que calcular el campo eléctrico en magnitud de una de ellas y luego pues ver los signos de la otra, ¿no es cierto? Hacer una suma vectorial. Sí, le voy a calcular yo ese campo eléctrico, pero yo le voy a medir la distancia X desde el origen para que vea usted cómo me quedaría. Sí, déjeme ver si es que tengo por acá. Ya, era este problema 9. Sí, yo le voy a calcular el campo eléctrico, o al menos le voy a dejar planteado, ¿ya? De este problemita 9, de la barra superior nada más en el punto P. Sí, para que vea cómo le quedaría planteado. A ver, nosotros habíamos visto un procedimiento general, ¿cierto? Y ese procedimiento en realidad nos sirve para cualquier tipo de casos, así que, bueno, lo que yo voy a hacer aquí es a plantearle de esta forma, ¿ya? Voy a medir yo X desde el extremo izquierdo. Desde ahí voy a medir X y voy a calcular el campo eléctrico en el punto P. ¿Sí? Entonces, ojo que cuando usted está trabajando de esta forma, primero tiene que poner el sistema de coordenadas para saber exactamente desde dónde debe calcular las distancias de X, ¿no es cierto? Luego, después, ¿qué debe hacer? Debe tomar un elemento diferencial de carga. Yo voy a tomar este como mi elemento diferencial de carga. Como le dije, no debe ponerle en los extremos ni en la mitad, porque ahí no va a haber ciertas relaciones. Observe que él está todo a lo largo del eje X, así que este sería de X. ¿Sí? Y aquí estoy tomando pues un elemento diferencial de carga. ¿Sí? Entonces, nuevamente aquí dl sería de X, por la simpleza, ¿no es cierto?, del problemita. ¿Sí? Estamos todo a lo largo del eje X. Ahora, para calcular el campo eléctrico debido a esta carga, necesito yo identificar el diferencial de campo eléctrico. ¿Sí? ¿Qué más puedo hacer yo por acá? Observe que por simetría, ¿qué componente del campo eléctrico se hará cero al momento de hacer una sumatoria infinita?
Componente en X, en Y, ¿qué dice usted? Perdón, Gisela, no lo escuché. Ya a lo largo del eje X se va a hacer 0 por la simetría, ¿cierto? Así que solamente me quedaría el campo eléctrico a lo largo del eje Y. Sí, ¿no es cierto? Así que a lo largo del eje X se va a hacer 0. Solamente me queda el campo eléctrico a lo largo del eje Y. Ya, así que vamos a ver. Nuevamente, el procedimiento que vimos acá no es el general, ¿no es cierto? Que nosotros vimos. Sí, sino que voy a plantearle de otra forma, que también sí se puede hacer. Para el campo eléctrico debo identificar esta distancia de, ¿sí? Porque estoy formando un triángulo rectángulo por aquí. ¿A qué distancia dice que se encuentra este puntito P? Voy a verle por aquí. Y está justo a los 0,6 metros, ¿no? A 0,6 metros. ¿Sí? Y observe que como el campo eléctrico respecto al eje X se va a hacer 0, yo necesito un ángulo respecto al eje Y para poderlo calcular, ¿cierto? A este le voy a llamar alfa. ¿Sí? Que por opuestos por el vértice estaría acá más, aquí mismo. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Diferencial de campo eléctrico a lo largo del eje X es igual a la constante, el diferencial de carga sobre la distancia al cuadrado que multiplica al coseno del ángulo alfa. Obsérvese que como la... Perdón, este sería el campo eléctrico en Y. Obsérvese por aquí que como el campo eléctrico está hacia abajo, yo le debo poner un signo, ¿no es cierto? Porque de aquí no me va a salir. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo ponerle el coseno de alfa? Obviamente debería utilizar este mismo triángulo, ¿no es cierto? E involucrar la misma distancia que yo puse acá. El coseno de alfa vendría a ser 0,6 sobre D, ¿cierto? Y esto me quedaría menos constante diferencial de carga sobre D al cubo que multiplica 0,6. Ahora, D es una variable, ¿no es cierto? Él va a estar cambiando. Y lo mismo, pues, el diferencial de carga debería ponerle en función de esta nueva variable. Y esta variable que voy a poner es X. Ahora, aquí, pues, resulta que a veces se confunde. A veces dice que esto es X. Mentira, ¿no es cierto? Esto no es X. Está incorrecto. ¿Quién es X? X se mide desde acá. ¿Sí? Así que todo esto vendría a ser X. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo le podría dejar esta variable D en función de X? Resulta que necesito conocer por acá este segmento, ¿cierto? Este segmento, ¿cómo le pondríamos? La barrita tenía una longitud de 1,2 metros. Aquí estoy justo trabajando la mitad de la barra, que es 0,6 metros. Entonces, esta distancia que yo tengo acá vendría a ser 0,6 menos X. ¿Sí? Por lo tanto, pues la distancia D al cubo me quedaría como, o D nomás. La distancia D sería a raíz de, en este caso, 0,6 al cuadrado más 0,6 menos X al cuadrado. ¿Sí? Y el diferencial de carga ya sabe usted que sería aquí como lambda que multiplica de X. Ya, si usted hace el cambio y lo integra, ya estaríamos. Entonces me quedaría menos la constante, ¿no es cierto? Por aquí ya puedo poner la integral de lambda que multiplica de X sobre d al cubo, y esto es 0,06 al cuadrado más 0,6 menos X al cuadrado, y todo esto elevado a la 3 medios, porque estábamos al cubo, ¿no es cierto? Que multiplica por ahí a un 0,6, que es una constante. Ya he hecho el cambio de estos de acá, ¿sí? Ya estaría listo para integrar. ¿Cuáles serían los límites de integración? Solo eso me hace falta.
¿Cuáles son? De 0 a 1.2. Exactamente, de 0 a 1,2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque véale cómo está x. Y véale desde dónde estoy midiendo x. Entonces el límite sería desde x0 hasta x 1,2. ¿Sí? Ahora, otro cantar hubiera sido si usted ponía el sistema de coordenadas acá en el centro. ¿No es cierto? Y ahí sí la cosa cambia. ¿Qué es lo que cambiaría si usted le pone el sistema de coordenadas acá? X y Y. Primero, ahora sí, esta distancia que usted está aquí midiendo sería X. Así que esto sería X nada más. Y se facilita un poquito las cosas. Los límites de integración sí cambiarían. ¿Cuáles serían los límites? Desde menos 0.6 a 0.6. Exactamente. Si usted mide X aquí, los límites serían desde menos 0,6 hasta 0,6. ¿Sí? Y ahí no habría ningún problema. Pero hay que saber exactamente dónde puso el sistema de coordenadas para poder plantear. ¿Sí? Eso era todo, ¿ya? Entonces, le agradezco por la clase de hoy y nos veríamos la siguiente clase, ¿ya? Ahora, el procedimiento que vimos en clase, el general que yo le dije sacando la ecuación de la recta y posición relativa, todo eso, sí se puede aplicar en este caso, ¿no es cierto? Inclusive es una forma mecánica de hacer ya los ejercicios. Pero si quiere puede plantearse de esa forma también, ¿ya? Entonces eso sería, muchachos, por la clase de hoy. Les agradezco y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.